Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Os aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera, no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: Os aseguro que antes que naciera Abraham existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya es jueves, queridos hermanos. Continuamos avanzando en esta semana de Pasión, o quinta semana de Cuaresma, la antesala prácticamente de la Semana Santa. Ayer en el texto del Evangelio, Jesús se refería a Abraham, especialmente cuando los que adversaban sus enseñanzas se llenaban de orgullo al decir que eran hijos de Abraham. Hoy la primera lectura del Génesis en el capítulo 17 y siempre Juan en el capítulo 8 nos hablan precisamente de este gran personaje del Antiguo Testamento. Yahvé hace un pacto, hace una alianza con Abraham. Le cambia el nombre, lo que en el Antiguo Testamento significa una misión específica, en el Nuevo también. Ya no se llamará Abraham, hijo de un noble. Ahora se llamará Abraham, el padre de muchedumbres. Y Dios le promete una muchedumbre, una descendencia numerosa a uno que ya es viejo, igual que su mujer. Y le promete la tierra de Canaán, a él que no tiene absolutamente nada. Dios cumple siempre sus promesas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Abraham y su descendencia tienen que guardar también parte de esta alianza. Tienen que creer y seguir al único y verdadero Dios. Y Yahvé será el Dios de Israel, e Israel será el pueblo de Yahvé. Y Abraham cree, a pesar de que todas las apariencias están en contra. En el texto del Evangelio, Jesús vuelve a la fe de aquel padre, no solo del pueblo judío, sino también del pueblo musulmán, y también en la actualidad los cristianos llamamos a Abraham nuestro padre en la fe. Los que se vanaglorian de ser descendientes de Abraham no quieren reconocer a Jesús como el enviado de Dios. Hoy quieren hasta apedrearle. No son precisamente seguidores de Abraham. No aceptan que en Jesús Dios quiera sellar una nueva alianza con la humanidad y empezar una nueva historia. La verdad es que algo de razón tenían al escandalizarse de lo que decía Jesús. No es fácil entender la expresión quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre, o antes que naciera Abraham existo yo, a no ser que sea Dios. Y esto es lo que los judíos no pueden o no quieren admitir. Es lo que el mismo Juan en su prólogo ya nos había anunciado
y que especialmente en el tiempo de Navidad lo meditamos. En el principio existía la palabra, y esa palabra es Cristo, y la palabra es Dios, y la palabra estaba junto a Dios. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Ya desde el inicio del Evangelio de Juan se habla del rechazo. La misión del Mesías no sería fácil, y ese rechazo lo está llevando hasta la muerte. Ayer la palabra clave era la libertad. Hoy tendríamos que preguntarnos nuevamente si somos en verdad libres y de qué esclavitudes tendrá que liberarnos el Señor. Hoy la clave es la vida. Los que creen en Jesús, además de ser libres, tienen vida en plenitud y no conocerán lo que es morir para siempre. Es la fe en el resucitado lo que nos lleva a profesar esto, que la muerte es solo un paso, pero no algo definitivo. Que si aceptamos a Jesús en nuestra vida y somos fieles a sus enseñanzas, como lo fue Abraham a las enseñanzas que Dios le transmitió en su tiempo, que si estamos en comunión con Cristo, como Abraham estuvo en comunión perfecta con el Padre, tendremos vida. Por eso no podemos separarnos nunca de Cristo. Tenemos que estar unidos plenamente a Él para que la muerte sea solo temporal, porque quien se separa de Cristo, entonces tiene una muerte eterna, porque no puede haber un destino diferente para quien niegue que Jesús es el enviado de Dios, que es Dios, que es el Cristo, que es el Mesías. Ya en vísperas de la Pascua, que es la fiesta de la vida, aunque sea a través de la muerte, sintámonos también nosotros llamados a la vida. Los que celebramos la Eucaristía con frecuencia oímos con gusto la promesa de Jesús: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Por eso la Eucaristía es la memoria sacramental de la primera Pascua de Jesús hace 2000 y tantos años. Y es también el anticipo de la Pascua eterna a la que se nos invita cada día. Busquemos los medios, hoy hay muchos, que nos permiten estar un ratito en nuestros hogares a los pies del Señor. Y así, este jueves eucarístico también va a ser un jueves de oración pidiendo a Dios que toda esta pandemia y todo esto difícil que estamos viviendo ceda, para que pronto, aprendiendo bien las lecciones que nos está dejando esta cuarentena, esta cuaresma, podamos retomar nuestro camino. Que Dios les bendiga.